con el tema, perdón, es que me salió algo en la pantalla, con el tema Estrategia Jurídica de Defensa de los Derechos Humanos al Medio Ambiente Sano, al acceso a energías renovables y otros derechos. Y bueno, presento rápidamente a los compañeros que nos acompañan en el panel. Tenemos a Mario Sánchez Castro, director regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental del Noroeste, el CEMDA. Tenemos a Jacqueline Valenzuela Mesa, directora operativa del Centro de Energías Renovables y Calidad del Aire en Baja California Sur. La organización se llama CERCA. Tenemos a Luis González Lozano, director de la organización Cambio de Ruta. Y tenemos a Luis Miguel Cano, consultor jurídico de Greenpeace México. Todos ellos harán algunas reflexiones sobre este trabajo jurídico que estamos llevando a cabo entre varias organizaciones en apoyo de personas de la sociedad civil para que presenten diversos amparos en muchas partes de la República para defenderse en contra de una política energética del gobierno federal que viola numerosos derechos humanos. Para efectos de la presente conferencia y solamente como un aviso operativo, les comentaría la dinámica. Procuremos que solo la persona que esté hablando sea la que tenga cámara y micrófono prendidos y que para que concentremos la atención en ellos y no se vean varias pantallas. Por otro lado, vamos a conservar el orden de prelación tal como lo acabo de presentar. Empezaría nuestro compañero Mario Sánchez del CEMDA, continúa Jacqueline, sigue Luis y por último Luis Miguel para hacer sus presentaciones cada uno y al final abrimos ronda de preguntas y respuestas. Para efectos de las rondas de preguntas y respuestas, les pido por favor a los compañeros reporteros que se vayan anotando en el chat, porque al final de las presentaciones, que estará cerrando todas las presentaciones, las estará cerrando también nuestro compañero Pablo Ramírez de Greenpeace. Él es experto en energía, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace. Él dará el cierre. Una vez que termine de dar este cierre, Pablo, inicia la ronda de preguntas y respuestas que estaré yo moderando a partir de de cómo se fueron anotando en el chat, por favor. Entonces, sin más, damos inicio a esta conferencia. Le dejamos la palabra a Mario Sánchez del CEMDA. Adelante, Mario. Hola, buenos días. Estamos aquí para hacer ver pues lo que nos comentaban con antelación. Nuestro país está pasando por un momento difícil en materia ambiental y de una verdadera transición a energías alternativas. Como sabemos, el 70% de nuestra energía es generada con combustibles fósiles y sistemas que no han recibido cambios mayores de tecnología en los últimos 40 años. Para 2018 no habíamos cumplido con nuestra meta de generación de fuentes limpias del menos 25% y esta tendencia no ha cambiado. La transición hacia energías que no tengan amplios costos ambientales y de salud, entendemos que no debe ser una opción. Debe volverse y respetarse como un esquema transversal sobre el que giren las políticas públicas nacionales en todas las materias relacionadas con el desarrollo del país. Vemos la necesidad de una justicia climática. Es por eso que hoy ciudadanos, miembros de comunidades, integrantes de la sociedad en su conjunto, apoyados por las organizaciones aquí presentes, queremos darles a conocer la defensa legal que hemos emprendido para proteger derechos humanos a la salud, al medio ambiente, que son vulnerados por la actual política energética de México. Veremos a continuación casos a nivel nacional y de estados como Baja California Sur, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y San Luis Potosí, que cuestionan el modelo energético basado en combustibles fósiles que aceleran el cambio climático y vulneran nuestros derechos. A continuación, le doy la palabra a la doctora Jacqueline Valenzuela, directora del Centro de Energías Renovables y Calidad del Aire, con sede en La Paz, Baja California Sur, quien nos hablará de la experiencia en el estado. Adelante, doctora.
Muchas gracias. Buenos días y gracias, Mario, de nuevo por cederme la palabra. Pues estamos aquí reunidos hoy para informar sobre la decisión que ciudadanos y ciudadanas de 4 municipios de Baja California Sur han tomado para emprender acciones legales colectivas y así garantizar un mejor sistema eléctrico para Baja California Sur, que esté basado en el respeto de los derechos humanos y ambientales. Como muchos saben, Baja California Sur es un sistema eléctrico aislado. Está desconectado del interconectado nacional. Eso deriva en que tengamos nuestras propias problemáticas desde 2014, como son el aumento de la contaminación en los 2 municipios donde se concentra la generación. Además de eso, los constantes apagones que tuvimos en 2019, concentrados también en 2 municipios de vocación turística. Y por último, contar con la tarifa más alta del país. Estas situaciones han derivado en que la ciudadanía levante la voz, cansada ya de tener electricidad cara, contaminante e insuficiente. Se pide mediante las acciones legales el abasto garantizado de electricidad, energía limpia y no contaminante y por último, que se nos otorgue los beneficios vigentes de la generación distribuida para disminuir nuestra tarifa eléctrica. La ciudadanía de Baja California Sur en este momento reclama su derecho a un medio ambiente sano, su salud, al suministro eléctrico constante y a poder instalar paneles solares en sus casas. Baja California Sur en 2019 fue el ejemplo del colapso de un sistema abandonado por la inversión y la falta de decisiones asertivas. Es por eso que la ciudadanía exige vía legal que esta situación no continúe y cambie de fondo. Bien, ahora tomo yo el uso de la voz. Soy Luis González Lozano de San Luis Potosí. Soy director de la organización de la sociedad civil Cambio de Ruta. Nosotros, ante todas las preocupaciones que mis compañeros han expresado, surgió la motivación de hacer efectiva aquella frase de que sin justicia ambiental no hay justicia social. Y por ello nos dimos a la tarea de en cada estado de la República ir pidiéndole a personas que están interesadas y preocupadas por el medio ambiente nos apoyaran a la promoción de un juicio de amparo. Un juicio de amparo que hemos denominado, para fácil identificación, Amparo Colectivo Nacional contra el Cambio Climático. Esto se logró en 24 estados de la República y presentamos estas demandas de amparo en estos 24 estados, donde estamos reclamando, entre otras cosas, el llamamiento a tener conciencia sobre la problemática del cambio climático y donde no solamente se impugna el acuerdo que obstaculiza las energías renovables, sino que también se reclama al gobierno su omisión de combatir efectivamente el cambio climático y la ausencia de políticas públicas efectivas, como señalé, así como el concepto de gozar de un planeta sano, lo que permite entender al mundo como un ecosistema, que es lo que es. Estamos pidiendo en estas demandas de amparo el cumplimiento a compromisos internacionales suscritos por México, como el Acuerdo de París, y presionar para que se declare de alguna forma la emergencia climática. En resumen, estamos pidiendo la justiciabilidad del sistema de normas del cambio climático. Y esto aunado a otros principios que ahora debemos de observar en cualquier momento de generar alguna política pública. Estamos pidiendo la aplicación de los principios jurídicos ambientales de precaución, de equidad intergeneracional y de solidaridad. Estos amparos fueron promovidos en 24 estados, como ya lo comenté. Muchos de estos amparos, los jueces federales de esas entidades se declararon incompetentes y se mandaron a la Ciudad de México. Otros fueron simplemente desechados, que ya tienen un recurso de queja y estamos pidiendo a la Corte su facultad de atracción. Y de los que han sido admitidos, se nos ha otorgado la suspensión para la aplicación de estos
acuerdos y también por consecuencia de los mismos estamos socializando con toda la gente la importancia que tiene hacer acciones reales y concretas contra el cambio climático, porque esto también es importante. Muchas gracias por su atención y yo cedo la palabra al consultor legal de Greenpeace, Luis Miguel Cano. Gracias. Muy amable, colega. Buen día a todas y a todos. A mí me toca dar cuenta del amparo contra el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, que es una más de las acciones judiciales que desde Greenpeace México hemos emprendido para cuestionar la política energética nacional. Recordarán que ya logramos la suspensión definitiva del programa de confiabilidad de la CNER y el acuerdo de la CENACE por el que pretendían desplazar las fuentes renovables de generación de energía eléctrica. Y ahora hemos tenido que dar un siguiente paso contra el programa sectorial, porque hay que recordar que este programa es el instrumento rector de todos los programas institucionales del sector energético. Este es el programa formalmente hablando, jurídicamente hablando, vinculante para todas las autoridades de ese sector. No tanto así los memos presidenciales de los que se ha dado cuenta, donde también como de forma paralela parece instruirse a las autoridades reguladoras a alinearse a los objetivos de la política energética nacional. Pero formalmente, jurídicamente, es el programa sectorial. Y este programa sectorial persigue fines que en sí mismos no son criticables, incluso loables, como lograr la autosuficiencia energética para atender la demanda, ¿no?, con la producción nacional, pero los medios que se han empleado son totalmente equivocados, 180 grados equivocados. Se está olvidando que nuestra Constitución establece mandatos para una transición energética que apueste a las fuentes renovables de energía, que disminuya la contaminación en todo el sector energético y sobre todo que permita el acceso directo a las personas a ese tipo de fuentes de energía renovable. Todo ello por respeto a nuestro medio ambiente y por supuesto la protección de nuestra salud y nuestras vidas. Y sin embargo, el programa sectorial apuesta por los combustibles fósiles. Por eso es que determina que el gas natural es un elemento estratégico del sistema energético nacional, por eso es que dispone que el combustóleo se puede usar para generación de electricidad y por eso es que combina la integración de los procesos energéticos entre hidrocarburos y generación y distribución de electricidad para, pues supuestamente aprovechar mejor los recursos nacionales. Por eso es que en este programa se prevén pues sistemas de transporte de gas para poder abastecer. El gas natural es la gran apuesta en los ojos del gobierno para contaminar menos. Y sin embargo, este programa tiene grandes omisiones. Olvida que las personas y las comunidades tienen acceso directo a esas fuentes de energía. Y ahí está el amparo de CERCA, en Baja California Sur, que cuestiona al Procener por la omisión de apoyo a ese tipo de programas, ¿no? Ya lo ha comentado Jacqueline, en Baja California Sur la apuesta es por centrales convencionales, por más de lo mismo, y esto no es constitucionalmente viable. El Procener puede reflejar, por supuesto, la mirada y el enfoque de la administración actual, del gobierno actual, pero no puede pasar por alto los mandatos constitucionales, que son los que realmente guían. Y desde el Procener sí parece, por el contrario, condicionarse de nueva cuenta la transición energética, el uso de las energías renovables. Y es por esto que el Juzgado Segundo especializado en el Amparo 372-2020, el día lunes, pero se conoció hasta ayer, nos ha vuelto a dar una suspensión definitiva contra todas las secciones de este programa, de las cuales puedo platicar a detalle en la sección de preguntas con ustedes, en las que se está dinamitando, obstaculizando el tema de la transición energética a base de renovables y el tema de la disminución de contaminantes. Y cedo la voz a mi siguiente colega. Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros? Pues para cerrar
una breve reflexión sobre el objetivo y la naturaleza de esta estrategia que la sociedad civil está encaminando para la modificación de la política energética de la actual administración. La naturaleza y el objetivo de esta estrategia, de estas acciones, viene de la insuficiencia en la acción climática que ha tenido nuestro país, no solamente durante esta administración, sino en las anteriores, pero ahora mismo también somos testigos de decisiones que, más allá de abonar a la reducción de emisiones y a los compromisos de los cuales ya hizo mención Mario, pues nos están alejando completamente de estas metas y nos están llevando en una trayectoria que además de ser altamente contaminante, va a tener impactos muy graves en cuestión climática. Para ejemplo de esto, pues están las evaluaciones de la política climática que hace el INEC, donde señala claramente que hace mucha falta que las políticas sean transversales. Ahora somos testigos de esa aseveración y vemos, por ejemplo, que la política sectorial energética está completamente en otra lógica, está completamente disasociada de la política climática. Como bien mencionaba Mario, ya para 2018 incumplimos una de las metas que estipulan los NDCs, los compromisos nacionalmente determinados, del 25% de energía limpia que se tendría que estar generando, no capacidad instalada, generación. Solamente se generó el 23.4% para 2018, pero para julio de 2020 solamente se estaba generando el 24%, es decir, que todavía no cumplimos con la meta estipulada para 2018, y para el próximo año ya tenemos la siguiente meta del NDC, que nos obliga a estar generando 30% de nuestra electricidad a partir de fuentes limpias. Esta política que se presenta en el programa sectorial de energía nos lleva completamente hacia otra dirección, hacia una dirección con altas emisiones, hacia una dirección donde las tecnologías a las que se les apuesta son altamente ineficientes, costosas y con altos impactos ambientales y a la salud. Y es por eso que nosotros hacemos este llamado desde la sociedad civil a las autoridades a repensar, a reelaborar este programa sectorial que da la ruta, que da el camino que debería de seguir el sector durante los próximos 4 años para hacerlo mucho más sustentable, apegado a los derechos humanos, apegado al derecho a la salud, a un medio ambiente sano y que además esté en coincidencia, en concordancia con los objetivos climáticos que tiene nuestro país. Las alternativas, las tecnologías para hacerlo están. Prueba de eso es que en otros países ya se están implementando. México es el segundo país con menor proporción de energías renovables dentro del total de la oferta energética en América Latina, solamente después de Barbados. Entonces, pues definitivamente vemos que si otros países lo están implementando es porque esto ya es una realidad. Entonces, más allá de estar discutiendo si las energías renovables sirven o no sirven, creo que ahora lo que tendríamos que estar discutiendo es hacia dónde va la transición energética que debe seguir nuestro país. ¿Quiénes son los encargados de implementarla y sobre todo quiénes se van a beneficiar? No podemos tener un nuevo modelo energético a base de fuentes renovables que siga beneficiando a las mismas personas, a las mismas compañías de antes. Este tiene que ser un modelo que beneficie a la gente, a la sociedad civil. Y con esto cierro la participación nuestra. Muchas gracias. Muy bien, Pablo. Muy bien. Gracias a todos y todos los participantes. Le cedo la palabra ahora en la sesión de preguntas y respuestas a nuestra compañera Angélica Enciso de la jornada e inmediatamente después nuestro compañero Rodrigo Rebolledo del Independiente de Baja California Sur. Adelante, Angélica, por favor. Sí, buenos días. Yo quisiera saber que nos precisaran en qué estados fue en donde se aceptó el amparo y también
si tendrán algunos planteamientos en relación con las industrias que establecen las energías renovables, porque en muchas comunidades cuando se establecen, pues también violan los derechos humanos de las comunidades, como ha sido el caso de las eólicas en el Istmo. Gracias. Sugiero, si me permiten, que la primera parte de la pregunta la tome Luis González y la segunda parte la tome Luis Miguel Cano, si les parece. Bien, gracias. En los estados donde ya está admitida la demanda de amparo es Aguascalientes, es Chihuahua, es Guanajuato, que inicialmente se presenta ahí, pero se mandó a la Ciudad de México, y San Luis Potosí, donde inicialmente se presenta aquí y se mandó también a la Ciudad de México. Estamos en espera de la admisión de otras 10 demandas de amparo, y las restantes están en un desechamiento de la misma, pero ya recurridas mediante la queja. Eso sería de mi parte. Gracias. Angélica, desde Greenpeace es muy importante asegurar que el empleo de las fuentes renovables de energía sea con respeto a los derechos humanos de todas las personas, de todas las comunidades. Tenemos clarísimo, y es uno de los argumentos primordiales en el amparo, que estamos defendiendo el derecho de acceso directo a las fuentes renovables de energía. Por eso es que gente de Baja California Sur está pidiendo ese acceso directo. No compartimos la lógica extractivista de las industrias de ningún tipo y tampoco las que explotan las fuentes renovables de energía. En los lugares en donde estén establecidas comunidades urbanas, rurales, campesinas, originarias, lo que apoyamos es que sea el acceso directo para ellas a través de la generación distribuida lo que nos permita acabar con la pobreza energética de este país. Gracias. Muchas gracias, Luis. Continúa en el orden de las preguntas nuestro compañero Rodrigo Rebolledo del Independiente de Baja California Sur. Adelante, Rodrigo, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Adelante con tu pregunta, Rodrigo. Gracias. Sí, es en el sentido, bueno, de la razón por la que destacan en particular el amparo que están promoviendo contra el gobierno del estado de Baja California Sur, si tiene alguna característica en especial que lo distingue del resto de los estados, y bueno, en qué nivel del orden jurídico de admisión, o pues si ha sido desechado, se encuentra esta demanda en particular. Muchísimas gracias, eso es todo básicamente. Muchas gracias, Rodrigo. Supongo que Jacqueline podría hacerse cargo de esta pregunta. Sí, igual con Luis, que me pueda apoyar en la parte de explicar el proceso, estaría muy bien. Pero bueno, yo explico que este amparo es a diferentes entidades, organismos que conforman el sistema eléctrico. Entonces, no es al gobierno del Estado, no es al gobierno del Estado al que se está requiriendo que se haga cumplimiento de un plan integral que garantice una transición energética. Es al gobierno federal en sus diferentes organismos. Ahorita el amparo está admitido, como lo dijo Luis, que es la representación legal de los ciudadanos de Baja California Sur por parte del equipo legal de Greenpeace. Y la suspensión provisional de los proyectos actuales se está pidiendo en este amparo. Esta suspensión no nos fue otorgada, pero aún estamos en el proceso de otorgar elementos para que esta suspensión provisional de estos proyectos pueda llevarse a cabo. Entonces, el estatus es, está admitido el amparo por el juez tercero y estamos en el proceso de seguir, de continuar en la búsqueda de la suspensión provisional de los proyectos planteados
del plan actual de CFE, que ustedes ya conocen, que está principalmente concentrado solamente en la parte de generación de electricidad, dejando de lado la parte de distribución y dejando de lado la parte de inversión en transmisión también. Luis, si me puedes apoyar con esta parte de las entidades a quienes estamos reclamando. Claro, en respuesta a la pregunta hecha, digamos que el amparo de Baja California Sur ya es uno de los amparos de la segunda etapa de esta estrategia judicial. La primera tuvo que ser, lo recuerdo, reactiva a la política de confiabilidad de la CENER y el acuerdo de la CENACE por el desplazamiento que pretendía las renovables. Ahora, con el programa sectorial de energía, empezamos una segunda ronda de amparos, de acciones judiciales, y Baja California Sur participa de esta segunda etapa. ¿En qué sentido? En el sentido en que cuestiona al Procener 2020-2024 por ser omiso, por no tener contemplada ningún objetivo prioritario, ninguna estrategia prioritaria, ninguna acción puntual que permita a la población de Baja California Sur tener acceso directo a las fuentes renovables de energía, en primer lugar. En segundo lugar, este juicio, que es el 497-2020 ante el Juzgado Tercero allá en el estado de Baja California Sur, que está admitido, es correcto lo que dice Jacqueline, no se nos dio de entrada la suspensión provisional, pero el 30 de septiembre está prevista que se lleve a cabo la audiencia incidental en la cual vamos a pelear porque se nos dé la suspensión definitiva de lo que estamos reclamando. Ahí hay un detalle sobre, el juzgado quería asegurarse sobre el criterio de vecindad de las personas y sobre la real existencia de los actos reclamados, porque no solo estamos cuestionando el programa sectorial por ser omiso, sino que estamos cuestionando los proyectos de generación de energía eléctrica que desde el gobierno federal se prevén para el Estado, que tienen que ver con más de lo mismo, con aumentar la capacidad de las centrales convencionales a base de fósiles en la entidad. Y también incluso contra un acuerdo que recién conocieron las personas que se fueron al amparo, en donde está limitado incluso el uso de fuentes renovables por la Comisión Reguladora de Energía. Eso es lo que se cuestiona y por eso este amparo es distinto, es diferente. Bien, muchas gracias, Luis Miguel. Continúa en el orden de las preguntas nuestro compañero Manuel González. Por favor, Manuel, adelante. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí se escucha, sí se escucha. Bien, gracias. Para preguntarles, ante la cerrazón del gobierno federal y un poquito más allá de la estrategia legal, ¿hay alguna idea, hay alguna propuesta para establecer cierta conversación con algunos actores dentro del sector energético o definitivamente en esta administración no hay espacio ni siquiera para eso, ni siquiera para proponer un poco, porque evidentemente la estrategia legal es un poco, digamos, más agresiva en ese sentido, pero digamos, por el lado de abrir puertas para poder conversar, para poder proponer ideas, para que se establezcan mesas de diálogo, ¿hay algo en ese sentido o no existe? Y la segunda parte sería, no alcancé a escuchar el número de expediente en el caso de Baja California Sur. Si me lo pueden repetir, porfa, sería eso. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que la primera parte de la pregunta, si me permiten, podría atenderla Pablo. Y para precisar el número del amparo, por favor, Jacqueline. Así que primero Pablo y luego Jacqueline. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Manuel, por tu pregunta. Pues desde la entrada de la nueva administración, al menos en Greenpeace, hemos buscado contactar a las autoridades para plantear nuestras inquietudes respecto a la política energética y su vínculo con la política climática, particularmente en el sector eléctrico. Y hasta ahora no hemos tenido respuesta, ¿no? Vemos que los espacios han sido acotados, pero de igual manera nosotros seguiremos buscando los espacios de diálogo, seguiremos buscando la posibilidad
de reunirnos con las autoridades para poder plantear nuestras preocupaciones respecto tanto al programa sectorial como a las políticas particulares que regulan el sector eléctrico y su integración, ¿no? Particularmente la integración del sector energético dentro de la política climática, que ahora mismo lo vemos como el gran ausente. Entonces, pues nosotros seguiremos buscando la vía para dialogar. Hasta ahora no hemos tenido éxito. Gracias, Pablo. Adelante, Jacqueline. El número de amparo es el 497/2020. En este caso, como es una representación colectiva, son varios ciudadanos de los 4 municipios quienes están impulsando este reclamo, como ya lo comentó Luis. Se pide estrictamente que cuidemos la confidencialidad de los datos de los participantes, ya que pues no es necesario mencionar que anteriormente en los temas ambientales se ha podido tener algún tipo de consecuencias de participar en estos actos. Entonces, ese favor solamente se les pediría al consultarlo. Muchas gracias. Gracias, sí, por supuesto. Ok, muchas gracias. Continúa nuestra compañera Diana Nava de Expansión. Por favor, Diana. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Diana Nava de Expansión, como decía Juan Carlos. Yo quiero preguntar respecto a la suspensión definitiva que obtuvieron del PRODECEN. Quisiera saber cuál es el impacto de esta medida. Según entiendo, esto implica que no pueden ser llevadas a cabo todo lo que viene del programa por el tiempo que dure el juicio de amparo, pero quisiera ver si estoy en lo correcto y también saber qué tanto podría impactar, porque bueno, el PRODECEN trae líneas muy generales, no programas como muy específicos. Entonces, ¿hasta dónde o qué programas del gobierno federal o qué cosas podrían verse suspendidas durante ese tiempo que dure el amparo? Gracias. Muchas gracias, Diana. ¿Podría ser nuestro compañero Luis Miguel, o si gustas, Luis, o bien algún otro de los abogados también? Si quieres yo, Juan Carlos. Gracias, Luis Miguel. Bueno, Diana, hay que hacer 2 precisiones, ¿no? No se suspende todo el programa sectorial de energía 2024, solo se suspenden algunos de sus objetivos prioritarios, de sus estrategias prioritarias y de sus acciones puntuales, y únicamente en lo que se oponga al fomento al empleo de energías renovables o en lo que se oponga a la disminución de contaminantes del sector energético. La suspensión se refiere en específico a 3 objetivos prioritarios: el de alcanzar y mantener la autosuficiencia energética, que eso está muy bien. Lo único es que no puede tomarse como pretexto para no usar energías renovables. También se trata de fortalecer a las empresas productivas del Estado, sí, pero siempre y cuando no se tome eso de pretexto nuevamente para que el fortalecimiento de Pemex o CFE olvide el empleo de fuentes renovables. El objetivo 6.6, fortalecer al sector energético nacional para impulsar el desarrollo del país, y de nuevo, sin que se olvide eso. Y lo mismo va sucediendo con cada uno de las estrategias prioritarias y las acciones puntuales. O sea, una en la que se dice que se van a actualizar los instrumentos de planeación, claro, pero que no se tome de pretexto. Incrementar la inversión en las actividades de exploración y extracción de petróleo y garantizar el suministro de hidrocarburos, pero igualmente para que no desplacen a las fuentes renovables. Lo mismo con el Sistema Nacional de Refinación, lo mismo con nuevos proyectos de transporte de gas. Aquí sí hay un tema de choque frontal. Si la gran apuesta del gobierno federal es el transporte de gas natural, bueno, gas natural, y que el gas natural sirva, por ejemplo, para alimentar centrales eléctricas, eso, en la medida en que desplaza a las fuentes renovables, no estaría autorizado. También se contiene otro punto en donde se dice que habrá que revisar la autorización de permisos de generación. Y de nuevo, si esa generación es de electricidad a base de fuentes renovables, estaría suspendido todo aquello que la quiera posponer.
Adecuar la normatividad del mercado eléctrico a la política energética nacional, lo mismo. Si es el pretexto para sacar algo como la política de confiabilidad de hace unos meses, eso queda suspendido. Optimizar el uso de la infraestructura productiva de las empresas productivas del Estado para aprovechar todos sus procesos energéticos, bueno, eso tiene un aterrizaje muy claro. Usar el combustible para generar electricidad, eso no es posible. Lo mismo cuando dice por ahí que hay que mejorar la gestión de la proveeduría para reducir los precios de los combustibles y aumentar la productividad y reducir los costos de producción. No es eso el pretexto para usar el combustible, por ejemplo. Modificar regulaciones inadecuadas y alejadas de criterios de competencia, incluso modificar las reglas del mercado eléctrico mayorista para que se reconozcan los costos de operación de la CFE. Eso está muy bien, incluso ajustar las tarifas del porteo, mientras no se abuse de esto para mermar el uso de las renovables. Y hay otros temas que también son muy importantes, ciertos detallitos, porque en el Procener se prevé incrementar el uso de la cogeneración eficiente o el gas natural, que el gobierno piensa que es una buena opción, cuidadosa al medio ambiente y cambio climático, porque es más favorable que algunas otras fuentes fósiles, pero no es más favorable que las renovables. Entonces, eso también queda suspendido. Administrar los recursos destinados al desarrollo de los programas de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático está suspendido. Y aquí hay un tema importante. O sea, el presupuesto de este año, en el anexo 16, preveía un porcentaje altísimo para transporte de gas natural. Y ese presupuesto no se está usando para verdaderas acciones de adaptación o mitigación. Eso está suspendido. El impulso de proyectos de infraestructura de gas natural o para almacenarlo, transportarlo, distribuirlo, está suspendido. Y tiene que venir, pues bueno, un análisis más o menos fino de todo lo que va sacando el gobierno, porque, por ejemplo, está aquí presente la compañera Diana Gante y no me va a dejar mentir porque en la nota de hoy ella habla de los mandamientos del presidente a los órganos reguladores y, por ejemplo, uno de ellos es reconstruir y construir plantas eléctricas para abastecer a las penínsulas. Una de ellas, Baja California Sur. Y ese es el principio 7 o mandamiento 7, como lo presenta en su nota junto con Carla Umaña. Y el 12 es privilegiar el despacho de las centrales de la CFE y después las privadas sin un mérito económico. Eso que el presidente imagina que puede decirle a los órganos reguladores, tiene como base jurídica este Procener. Y en la medida en que obstruya las renovables, eso está suspendido. Más o menos espero haber contestado con cierto detalle tu pregunta. Me queda un poco la duda, o sea, ¿quién define o mediante qué metodología, dónde viene establecido cuáles de todo lo que tú mencionas, o sea, hasta qué límite pueden llevarse a cabo y cuáles no? O sea, me queda claro que algunas, como la parte del combustóleo, que pues, o sea, sí o sí tiene que ver suspendidas, pero las demás que tú mencionas, donde siempre y cuando esta herramienta no se utilice para, digamos que para acercar a las renovables, pero ¿quién define eso? O sea, ¿quién define si se puede o no se puede y cómo? Porque me parece un poquito ambiguo cómo queda. En última instancia lo va a definir el Poder Judicial, este mismo juzgado. Si, por ejemplo, cambia la normatividad para que no se puedan permitir más permisos para fuentes renovables o que no se prevea inversión en infraestructura para redes generales de distribución para lograr la generación distribuida, pues desde nuestro punto de vista eso será un incumplimiento, una suspensión definitiva, que lleva todo un procedimiento ante el propio Poder Judicial que, bueno, puede terminar incluso en responsabilidades penales. Digamos que, y aquí aprovecho lo que dijo mi colega Pablo, aquí es donde tiene que haber un ejercicio de diálogo. Una cosa es que el gobierno pueda recurrir, tiene abierta la posibilidad de recurrir la decisión del juzgado para que sea un tribunal colegiado o incluso la Suprema Corte quien defina si se mantiene o no esta suspensión definitiva en lo que dure el juicio, pero tendría que actuar con cautela el gobierno federal, porque cualquier cosa que pueda interpretarse como una obstrucción a dos mandatos, fomentar las renovables y disminuir los contaminantes del sector energético, pues es un desacato a una orden judicial y ya sabemos que eso tiene hasta consecuencias penales. O sea que en dado caso que el gobierno federal implemente cualquier medida que vaya en contra de esto que estamos platicando, ustedes darían como seguimiento de manera judicial, igual también legal, o ahí cómo sería, ¿sí? Y tienen ya un antecedente.
nos tocaría analizar cada una de esas medidas, ver si esas medidas van en contra de esta orden judicial y denunciarlo por los procedimientos que están previstos en la ley de amparo. Perfecto. Muchas gracias, Luis Miguel. ¿De qué? Gracias, Diana. Antes de continuar con la siguiente pregunta, tenemos anotados a Michelle del Campo y a José Antonio Aranda. Me quedo pensando que probablemente lo que preguntó Rodrigo sobre el amparo en Baja California Sur, tal vez el compañero de SEMDA tenga algún comentario que complemente lo que ya nos informó Jacqueline sobre esto. No sé, Mario, si tienes algo que agregar. Gracias, Juan Carlos. Nada más corroborar que nosotros estamos en el apoyo, sumados en el apoyo para el seguimiento de este proceso y pues estamos de acuerdo en esta necesidad de la modificación del paradigma de generación de energía y sobre todo puntualizar este tema que tiene que ver con la línea que se está siguiendo y puntualmente en dónde está siguiendo, ¿no? Baja California Sur, específicamente La Paz, está recibiendo mucho de toda esta infraestructura. Y el tema de la falta del aumento en otras capacidades, además de la generación, pues también deja mucho que ver en el tema de una estrategia que sea funcional. Muchas gracias. Gracias, Mario. Entonces, continúa Michelle del Campo, por favor, con tu pregunta, No, Michelle. La verdad es que Diana abordó mis preguntas. A lo mejor solamente una reflexión sobre pues la manera en que las organizaciones medioambientales están pues apoyándose en el sistema judicial como pues, la única opción. No sé si sea es una visión correcta de mi parte, pues para poder apelar a estas acciones del gobierno. Por ahí habían dicho que no había un diálogo, pero no sé si haya otras herramientas que se puedan pues utilizar para contrarrestar estas medidas. Muy bien. No sé, tal vez Pablo tenga algún comentario sobre esto. Me parece que Luis quería usar la palabra. Ah, ok. Si me permite nada más un minuto, yo estoy de acuerdo con lo que se pregunta. Es decir, nosotros estamos ahorita implementando medidas de carácter legal para efecto de comprobar si en México hay una tutela efectiva para proteger el medio ambiente y la salud. Pero independientemente de ello, además de que nuevamente el Poder Judicial tendrá ese gran reto, ese desafío de si existe esta tutela o no. Nosotros creemos y lo hemos visto, de alguna forma se ha comprobado que el cuidado al entorno, a la ecología, debe de tener tres ejes. Primero, el activismo jurídico, que es por el que estamos aquí, pero también debe ir de la mano con el activismo científico y con el activismo social. Es decir, creando este círculo virtuoso, podemos ir generando concientización. La ecoconcientización es muy necesaria. La gente debe de saber lo que está ocurriendo y el gobierno debe de decir la verdad. Es decir, necesitamos una democracia ecológica. Además, cuando los científicos nos hacen ver a la gente que no somos especialistas cuál es la problemática, eso rompe la normalización y eso es muy importante que se haga y que se difunda. Y en el aspecto legal, bueno, siempre el cumplimiento normativo, como cualquier Estado de Derecho, es importante. Y entonces, esto no es una batalla por dar batalla nada más, sino que cuando vemos que hay una entidad del Estado o un particular que se desvía un poco, pues es reencauzar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que estamos buscando es que haya ese Estado de Derecho, esa legalidad, porque es como nos conviene vivir. Esa es mi respuesta normal a cuando se pregunta esto, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Gracias. Gracias, Luis. Pablo, ¿tendría algo que complementar o nos vamos a la otra pregunta?
Juan Carlos, yo solamente algo que complementar ahorita en el turno. Por favor, Jacqueline. Por favor. Bueno, adelante, en cuanto adelante. a la pregunta de Rodrigo, las autoridades mencionadas en el amparo son la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Semarnat. Entonces, no sé si eso contesta puntualmente la pregunta que se hizo anteriormente. Pues, adelante, Pablo. Sí, gracias. Pues como bien mencionaba Luis, definitivamente las instancias judiciales se utilizan cuando vemos que las acciones políticas, particularmente de las que hablamos en el sector energético, pues pasan por encima de los derechos humanos de las personas y también van en contravía con las obligaciones climáticas que el gobierno ha asumido y está obligado a cumplir. Definitivamente el diálogo y la participación ciudadana deberían de ser consideradas antes, durante la elaboración y el diseño de la política pública. En esta ocasión, a la sociedad civil se le excluye de estos elementos del ciclo de la política, y es cuando nosotros tenemos que recurrir a instancias judiciales para poder hacer valer nuestros derechos, ¿no? Pero definitivamente la participación ciudadana en un estado de democracia tendría que darse desde el diseño y la elaboración de la política, sobre todo cuando de lo que estamos hablando es de este tipo de mecanismos. O sea, definitivamente hay elementos de la política energética que son estratégicos y le corresponde el diseño a las autoridades, pero claramente también, como bien mencionaba Luis, está todo el componente científico, todo el componente técnico que se debe de incorporar para poder hacer valer los marcos regulatorios que tenemos. Entonces, pues me parece que esa es una de las razones por las que recurrimos a la estrategia jurídica, para poder tener interlocución de alguna manera con las autoridades y poder hacer estos planteamientos que nos preocupan respecto a las implicaciones que tendrán las decisiones que están tomándose. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Continuamos. Si me permites añadir una cosa, Juan Carlos. Claro, Luis Miguel, perdón. Michelle pregunta por algunas otras alternativas, ¿no? Y por supuesto, el diálogo hubiera sido, y la participación previa, oportuna, informada, la mejor alternativa. Pero en una frase, nadie está por encima de la Constitución y ninguna acción de gobierno puede violar derechos humanos. Y esto es algo que tenemos que defender, no solo las organizaciones que en realidad acompañamos, las propias personas que hacen suyas las exigencias. Y para eso pues sirve el Poder Judicial, y es lo que estamos cuestionando. Es más, yo creo que por eso desde el gobierno también se han dado esos mensajes de que ahora juegan con la idea de reformar la Constitución para hacer una nueva reforma en materia energética, porque están viendo que el Poder Judicial está diciéndoles que sus alternativas, su camino, sus opciones no son las adecuadas constitucionalmente. Y mientras sigan violentando derechos humanos al medio ambiente, a la protección a la salud, al acceso a energías renovables de forma directa, pues la vía natural, digamos, la más clara para poder cuestionarlo ahí donde no hay diálogo es la vía judicial, Michelle. Muy bien, muchas gracias, Luis Miguel. Muy pertinente, creo, la precisión. Continuaríamos con José Antonio Aranda de Grupo ASIR, por favor, José Antonio. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se te escucha fuerte y claro. Ok, muy buenos días a todos. Pues sería una pregunta abierta para los panelistas. Me gustaría saber, en otro tema, otro tema pero vinculado a si el cambio en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la Semarnat,
pues se dio en unas buenas condiciones, y si esta persona que llega pues tiene un perfil que permita precisamente un mejor diálogo con ellos. Pues no sé quién de los panelistas quisiera tomar, tal vez en principio Pablo, y no sé si los demás compañeros quieren ofrecer un punto de vista. Igual podría participar. Si quieres, adelante, Jacqueline. Bueno, en este sentido, definir si es positivo o negativo la incursión de un funcionario público en un puesto tan importante es difícil, porque las experiencias nos hablan de que una es la parte individual y el pensamiento individual sobre el tema, y el otro las limitantes de las instituciones. En el caso del doctor Víctor Toledo, él conocía la problemática de Baja California Sur, bueno, la conoce. Como académico estuvo bastante aquí, incluso acompañando proyectos, y creímos que eso representaría decisiones favorables para Baja California Sur. No comento que sean desfavorables lo que se decidió, pero mediante la administración del doctor Víctor Toledo no hubo una incursión real sobre los planes de CFE para Baja California Sur. Entonces, es difícil que con la llegada de un nuevo funcionario eso vaya a suceder, porque la Comisión Federal de Electricidad, por lo menos aquí en los planes para Baja California Sur, está actuando de manera unilateral y centrando sus planes de acuerdo a los que ellos ven económicamente viables, y la participación de la sociedad civil, como de otras instancias que deberían de acompañar el proceso, ha quedado de lado. Entonces, no quiero ser pesimista, pero creo que para Baja California Sur en particular las cosas van a continuar igual. Por eso es importante lo que mencionaron los compañeros anteriormente. El hecho de que los actos reclamados en el amparo de Baja California Sur sea la suspensión de los proyectos actuales no es tanto que no se haga la inversión de 6,000 millones de pesos en el sistema eléctrico de Baja California Sur. Claro que queremos que se haga, es un hecho histórico. Inversión en infraestructura es lo que ha faltado cuando tenemos un parque de generación que data de los 70s, algunas centrales, pero el tema es llegar al diálogo mediante la participación colectiva de estos ciudadanos y ciudadanas que decidieron participar y poner un hasta aquí. Desafortunadamente, las mesas anteriores no nos llevaron a resultados exitosos de participar en una real transición energética, y lo que obtuvimos fue simplemente planes, una autorización de un presupuesto basado en combustibles fósiles y en la misma forma de generación. Entonces, pues la CFE ha ido unilateralmente, creo que va a seguir así, desafortunadamente, a pesar de la incursión de esta nueva funcionaria. Gracias. Muy bien, si alguien más quiere participar. Juan Carlos, tu palabra. Yo para sumar la respuesta, desde el SEMDA nosotros pues esperamos que sea para mejor. La verdad es que estamos igualmente a la espera de conocer cuál será el acercamiento de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, y también del camino y temática que va a seguir esta nueva funcionaria en materia ambiental. Entendemos también precisamente que existen muchos retos para el tema y las acciones ambientales en México. Uno de ellos es el presupuesto, los recortes presupuestales y la tendencia que sigue a la baja. Tenemos también una pues sistemática dificultad en la aplicación de la regulación ambiental, y también tenemos la necesidad de modificar nuestros procesos que tienen que ver con la gestión de los recursos naturales, ¿no? Tan solo para el caso de Baja California Sur, estamos hablando de pues, la inexistencia de nuevos programas de ordenamiento ecológico. El último que tenemos es en 2011, y esto tiene que ver con una planeación del territorio y la gestión de recursos naturales. Entonces, solo dando más a este ejemplo, si no tenemos presupuesto suficiente para generar instrumentos que nos permitan la planeación territorial en materia de recursos naturales,
pues desde ahí tenemos mucha dificultad para ejecutar obras y tener un pilar para reforzar como estos temas, ¿no? Y este es uno de tantos ejemplos, ¿no? Entonces, básicamente, estamos esperando cómo va a buscar trabajar con las organizaciones, con la sociedad y con pues, los diversos sectores. Gracias. Gracias, Mario. No sé si alguien otro de los panelistas gusta hacer alguna reflexión sobre esto. Ok, si no es así, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en la ronda de preguntas ya no tenemos más compañeros anotados. Con un poco de más adelante, es decir, un poco más adelante se anotó nuestra compañera Carol García, bueno, se incorporó a esa conferencia nuestra compañera Carol García, del Economista. No sé si, Carol, tienes alguna pregunta que tengas pendiente por hacer. Buenos días, muchas gracias. Pues creo que me sumo a la petición de mis compañeras de si pudiéramos obtener un resumen de todos los procesos que se llevan a cabo en este momento y cuál es o sea, digo a grandes rasgos porque creo que ya son muchos y cuál es su estatus sobre todo. Y pues si hay alguno que todavía falte por tener resolución. Muchas gracias. Muy bien, Carol. Sí, creo que podemos armar un paquetito en este sentido. Ahora sí que les pediríamos que nos den un poquito más de oportunidad de armarlo. Tenemos ya evidentemente mapeado cómo están todos los procesos, pero sí sería cuestión de resumir un poco y sobre todo de pues guardar jurídicamente la parte que de momento es imposible decir. Pero sí, con mucho gusto. Nada más les pedimos que nos den pues el transcurso del día para poder armar ya los resúmenes y se los mandamos con mucho gusto. Muchas gracias. Si me permiten, Juan Carlos, colegas, yo les puedo adelantar por este medio los datos esenciales, porque sabemos que ustedes están trabajando contra el reloj siempre, y más adelante se los pueden enviar por escrito, de los amparos que Greenpeace está acompañando, si gustan. Sí, yo creo que sería muy pertinente, Luis. Adelante, por favor. Ok, bueno, entonces les digo que el amparo en Baja California Sur es el amparo 497-2020. Está ante el juzgado tercero de distrito en el estado de Baja California Sur. Fue admitido el 31 de agosto de este año. Está previsto una audiencia en el juicio principal para el 15 de octubre. Se nos negó la suspensión provisional, pero para el próximo 30 de septiembre está previsto que tenga lugar la audiencia incidental, donde esperemos revirar esa decisión y que se nos conceda la suspensión definitiva. Este amparo lo que cuestiona es una omisión en el PROCENER, porque no hay en él ningún impulso a proyectos que favorezcan, fomenten el uso de las energías renovables para la generación de electricidad al alcance de las personas y las comunidades. No hay proyectos de almacenamiento de energía, no hay inversión en redes de transmisión y distribución locales, no hay, insisto, apoyo a proyectos de generación a base de fuentes eléctricas que permitan generación distribuida a todas las personas. También se cuestiona en él el acuerdo por el cual la Comisión Reguladora de Energía en su momento, aunque autorizó un incremento en el límite de capacidad de interconexión a las centrales eléctricas, sigue limitando esa capacidad, de modo que en los hechos no es posible un impulso realmente efectivo a la generación distribuida. Se cuestionan también algunos proyectos de infraestructura energética, una instalación de unidades móviles eléctricas en la central de combustión interna de California Sur, una construcción de una central de ciclo combinado proyectada para el siguiente año y otra unidad con chimenea para una de las centrales eléctricas Baja California Sur 6 para el año 2022, y se cuestiona pues la evaluación del impacto ambiental de esos proyectos. Eso es lo que se cuestiona en este asunto. El siguiente amparo pues es el amparo 372-2020,
en el que Greenpeace logra el día de ayer, bueno, el día lunes, pero notificado hasta el día de ayer, la suspensión definitiva del Procener. Este juicio de amparo 372-2020 está ante el Juzgado Segundo de Distrito en materia especializada, bueno, en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Es muy largo el nombre, pero bueno, son los juzgados especializados a los que les toca ver el tema energético. Hay que decir que este juzgado, de hecho, es el que nos dio también la suspensión definitiva contra la política de confiabilidad y el acuerdo del SENACE meses atrás. El 8 de septiembre se admitió la demanda y se nos concedió la suspensión provisional. Ahí la audiencia principal está prevista para el 3 de noviembre y la audiencia incidental pues estuvo prevista primero para el 17 de septiembre, luego el 21, es decir, este lunes, y el lunes pasado se llevó a cabo y a partir de ahí se dictó la suspensión definitiva. En este juicio pues se cuestiona en esencia el programa sectorial de energía. Cuestionamos algo que veíamos como un desvío presupuestario para apoyar las acciones que impulsan las fuentes fósiles, pero el juzgado consideró que lo que estamos realmente cuestionando es el uso de los recursos del anexo 16 del presupuesto fiscal 2020. Eso va a dar problemas porque pues cada año terminan los presupuestos y luego el Poder Judicial tiene el criterio de que ya no se puede hacer nada con ellos, pero lo que estamos realmente queriendo es poner en tela de juicio qué recursos para el cambio climático se usen para este tipo de cosas, y como en cada uno de los amparos estamos cuestionando algún artículo legal. En esta ocasión, el artículo legal es que la definición de energías limpias en la fracción 22 del artículo 3 de la Ley de Industria Eléctrica es sobreinclusiva. No se limita esa definición de energías limpias a las energías renovables, sino que incluye otras energías que no son realmente muy benéficas, ¿no? Y que tienen que ser cuestionadas para que pues, no vaya a dar lugar a confusión, ¿no? A lo mejor desde el gobierno dicen, bueno, pues queremos cumplir aprovechando la energía nuclear, ¿no? O la cogeneración eficiente, o las grandes hidroeléctricas, que en términos de la ley son energías limpias, pero lo que estamos buscando es que no, que se acote esa definición para que solo se utilice limpias y renovables como sinónimos de renovables respecto de la geotérmica, la biomasa, la solar, la eólica y las pequeñas hidroeléctricas. Es cuanto sobre estos dos amparos. Muchas gracias, Luis Miguel. No sé si Luis González tenga la posibilidad de hacer algún resumen de los amparos que está impulsando Cambio de Ruta junto con otras organizaciones. Sí, claro. Nosotros presentamos 24 demandas de amparo. De esa una se descartó pues, por problemas técnicos, entonces son 23 las que están vigentes. Son 4 que están en trámite, las demás están entre incompetencias y desechamientos que fueron recurridos en queja. El principal es el 270 del 2020, le hemos llamado el amparo punta, fue el primero que se presentó y todos los demás de alguna manera se han ido acomodando en base a ello, ¿no? Este amparo fue promovido por una persona física y por una persona moral. Por la persona física fue desechado porque el juzgado consideró que no se tenía el interés legítimo y por parte de la persona moral fue admitido. Ahorita tenemos una suspensión provisional muy parecida a las otras que se han comentado y en este expediente, que insisto es el que va más avanzado, bueno, ahorita entrará en una etapa donde se están pidiendo los informes justificados y nosotros estamos aportando más pruebas al respecto. Yo creo que es prudente que les mandemos la tabla con todos los números de expedientes. Que es el amparo punta está en el juzgado segundo especializado
pero vamos, en Chihuahua hay uno admitido, en Aguascalientes hay otro. Entonces, ante esta situación, yo creo que sí es muy conveniente que se mande esta tabla por medio de Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias, Luis. Sí, con mucho gusto estaremos preparando esto. Les comento de todas formas que en breve estaremos haciendo el envío del comunicado de prensa correspondiente a esta conferencia, que ya incluye algunos datos de estos, pero haremos la tabla para pues, que sea más sencillo, digamos, el análisis por parte de los compañeros reporteros. Les agradecemos mucho esta petición, nos ayuda también a nosotros a tener muy bien estructurado cómo van las cosas. Y bueno, hasta el momento no tenemos otras preguntas. No sé si en esta última ronda quisiera algún compañero reportero o compañera reportera precisar alguna cosa o hacer alguna otra pregunta complementaria. De no ser así, a ver, adelante. Nada más respecto no sé si Luis podría repetirme el número del procedimiento que están llevando a cabo en contra del plan sectorial, por favor, porque ahorita ando buscando en listas y no lo encuentro, no sé si lo tengan por ahí para poder darle una checadita, por favor. Sí, claro, aunque de cualquier manera, conforme iban hablando los compañeros, fui anotando en el chat algunos de los datos que nos iban dando, así que también ahí pueden apoyarse de momento para tener algún dato. Sin embargo, les doy la palabra a Luis para que atienda esta petición. Es el amparo 372-2020 en el Juzgado Segundo Especializado. Gracias, Luis. Muy bien. ¿Algún otro compañero o compañera reporteros que quisieran hacer alguna precisión o alguna pregunta? Juan Carlos, yo quisiera hacer una precisión antes de irnos. Sí, claro, Jacqueline, adelante. Bueno, aquí nada más para cerrar ya la conferencia y que quede claro, es que quienes están llevando las acciones legales y quienes las están iniciando son ciudadanos y ciudadanas de diferentes estados. Nosotros como asociaciones civiles solamente estamos acompañando, como es el caso del cambio de ruta, que ellos tienen la especialidad en la parte legal. En el caso nuestro, cerca, tenemos la especialidad en la parte técnica y de divulgación en temas de energía, calidad del aire y cambio climático. Entonces, esta es una acción totalmente ciudadana. En el caso de Baja California Sur, logramos los 4 municipios que integran el sistema Baja California Sur, que son Loreto, La Paz, Los Cabos y Comundú, porque al estar este sistema integrado por 4 municipios, lo que sucede en Los Cabos le afecta a La Paz, lo que le sucede a La Paz le afecta a Comundú y lo que le afecta a Comundú le afecta a Loreto. Entonces, esa parte es muy importante. No somos asociaciones civiles demandando, a diferencia de lo que Greenpeace ha logrado como asociación, son ciudadanos de diferentes estados de la República impulsando estas acciones legales acompañados por diversas asociaciones civiles que han estado trabajando en el tema desde hace muchos años. Muchas gracias, Jacqueline. Pues si no hubiera alguna otra petición de reporteros, reporteras, pues daríamos entonces ya por concluida esta conferencia. Nadie, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Escuchamos. Ok. Sí. Bueno, pues perdón, ¿Carol? No, muchas gracias. Ah, ok. Bueno, pues entonces daríamos por concluida la conferencia. Les agradecemos mucho su atención y su paciencia y su apoyo para esta información. La verdad es que pues es un tema importante y seguirá dando de qué hablar en próximos días. Así que pues estamos aquí a sus órdenes para cualquier precisión, cualquier petición de información, entrevistas, lo que quieran. Con mucho gusto estaremos aquí y en unos minutos estarán recibiendo el comunicado de prensa correspondiente. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias, Luis. Gracias a todos.
Hasta luego, buen día.